qué responsabilidad tenemos como padres, ¿verdad? Amén. No sé si alguno de ustedes ha visto la película La danza de los pingüinos. Ya. ¿La han visto? Si la pueden ver, véanla. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros no enseñamos a nuestros hijos en casa, si no los instruimos a creer en Dios en la iglesia, hay muchos afuera que van a ser la guía de nuestros hijos. Y esta película, La danza de los pingüinos, es muy bonita porque precisamente saca a un pingüino caminando y todos detrás de él siguiéndolo. Usted debe ser el pingüino mayor en su casa. Sus hijos deben de seguirlo a usted para donde usted va, porque si no lo siguen a usted, no van a seguir a muchos allá afuera. Y la responsabilidad que tenemos, si la herencia, como leía la pastora Leslie, herencia de Jehová son los hijos. Esa es una herencia que usted tiene en sus manos. En usted depende cómo administra esa herencia, esa vida de sus hijos. Si usted administra bien esa vida en Dios, sus hijos van a ser hijos de Dios. Pero si no la administra bien, hermanos, lamentablemente nuestros hijos van a andar perdidos ahí en el mundo. Usted y yo tenemos la gran responsabilidad de orar por ellos, de doblar nuestras rodillas por ellos en casa, de no dejarlos un día, hermano, mire, sin orar por ellos. No dejar un día sin leer la Biblia con ellos. Yo sé que cuesta, hermano. A mí también me cuesta ponerme a leer la Biblia con mis hijos ya cuando son las 9 de la noche, uno está cansado, no quiere dormirse en su casa, ¿verdad? Pero ahí está la responsabilidad, ahí está el Espíritu Santo entre uno, le dicen, no los dejes, no los dejes, no los dejes. La Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente, viendo a quién se devora, y esos son cachorritos. El diablo quiere comérselos y devorarlos. Así que usted y ahí está la responsabilidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero que me acompañe y habla su Biblia en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Y la semana pasada, cuando la pastora Leslie hablaba de la fe, yo quise continuar un poco más a cuanto a la fe, porque es bonito que hablemos la misma cosa, ¿verdad? Que tengamos un mismo sentir, que tengamos las cosas en común. Cuando la palabra dice que tengamos las cosas en común, es tener una relación estrecha, mucho más que estrecha, en el Señor, en el Espíritu. Es como que yo machucara aquí a la pastora Leslie y Marco vaya a gritar ¡ay! Porque él también está en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Así debemos de ser como iglesia, estar juntos, unánimes, en el mismo sentir, en el mismo propósito de Dios. Y Hebreos capítulo 11, en el versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2: porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Repite usted conmigo: excelente sacrificio. Mire cómo fue el sacrificio de Abel. Fue excelente delante de Dios. ¿Y sabe por qué dice que fue excelente? Por la fe. Porque tuvo la fe en Dios de presentar su ofrenda delante de Dios. Y dice que Dios vio su ofrenda y vio su corazón. Porque dependiendo de la ofrenda, era el corazón de Abel y era el corazón de Caín. Y a Dios le agrada más la actitud del corazón que la ofrenda. ¿Cuántos sabían eso? Amén. A Dios le interesa más que usted y yo tengamos una actitud de corazón a que podamos hacer cualquier cosa en Dios. Porque la actitud del corazón es la que desprende una sonrisa de los labios de Dios. La actitud del corazón es la que hace que Dios se agrade de lo que usted y yo hacemos para Él. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Versículo 4, sigamos. Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún,
habla por ella. Por la fe, dice Enoc, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué dice aquí que él agradó a Dios? Porque tuvo fe. Este capítulo 11 del libro de Hebreos, hermanos, es el capítulo del umbral de la fe. Aquí están los hombres que tocaron el corazón de Dios porque le creyeron, porque no dudaron, porque dijeron, si Dios lo dice, así va a ser. No anduvieron en dos pensamientos, en dos ideas. Ellos dijeron, porque Dios me dice que haga eso, entonces lo voy a hacer. La palabra dice de Enoc que Enoc caminó 300 años con Dios. 300 años caminó Enoc con Dios y vivió 360 años. O sea que 60 años de su vida él no caminó con Dios. Pero después, cuando Dios lo llamó y Dios lo apartó, dice que caminó 300 años. El número 300 en la Biblia habla de caminar con Dios. Muchos no vamos a llegar a los 300, ¿verdad? Pero Dios ahora nos está llamando a caminar con Dios, a caminar en fe con Dios. Si nosotros hoy no caminamos con Dios, hermano, vamos a perder nuestra vida, vamos a perder nuestra eternidad en el Señor. Dios nos ha llamado y nos ha apartado para ser santos, apartados del mal, para guiar a nuestros hijos, para guiar a otros, para abrir puertas, que otros conozcan al Señor. La numerología en la Biblia es muy interesante, usted podrá estudiar de eso, y cada uno de los números tiene un significado. Y me gustaría decirle muchos, pero entre unos pocos que podría mencionar, el 5 es gracia, el 7 es plenitud, el 8 es algo nuevo, el 10 es prueba, y el 300 que ya mencioné es caminar con Dios. Dios quiere que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿A qué Dios nos ha llamado aparte de adorarle? Usted y yo fuimos creados para adorar al Señor, para agradar a Dios. Amén. Pero fuimos creados para hacer muchas cosas en el Señor. Hay mucho camino por delante. Mucho camino nos resta, dice la palabra. Nos resta mucho por hacer. No importa si el Señor viene la otra semana, qué bueno que viniera la otra semana, nos vamos con el Señor y todos gloria a Dios. Amén. Pero tenemos una semana de mucho trabajo todavía. Todavía tendríamos 7 días de mucho trabajo, porque allá afuera se están perdiendo muchos. Allá afuera hay muchos que no conocen al Señor. Hay muchos que su fe la han puesto en cosas que no son las verdaderas. Mi hermano, hoy en día se cree en todo, ¿verdad? Y bendito Dios por los doctores, por las pastillas y por todo, ¿verdad? Pero ¿cuántos le han tenido fe a una pastilla que el doctor le dice, tómese esta y esta le va a curar todos sus males? La aspirina, tómese una aspirina y se le va a quitar el dolor de cabeza. Un analgésico, tómese esto y le va a quitar. ¿Por qué? Porque le tomamos fe a lo que nos están diciendo. ¿Sabe que la fe debe correr de boca en boca? Amén. La fe en Dios la debe pasar usted de boca en boca. Amén. Usted debe venir con la gente y decirle, yo creo en Dios, porque Dios hizo esto en mi vida, porque Dios me transformó, porque Dios me dio un corazón que era de piedra, me lo transformó por un corazón de carne. Y la gente debe creer, sí es cierto. Si yo lo conocí a él hace tantos años atrás, y de veras que no creía en Dios, y no caminaba con Dios, y mucho menos que en su boca se lo oyera decir de Dios. Pero ahora su vida ha cambiado y ha sido transformada. ¿Por qué? Por la fe en Jesús. Versículo 5, versículo 6. Ese es un texto bien interesante, hermano, y tal vez me voy a detener un poquito aquí en el versículo 6 del capítulo 11. Dice, pero sin fe es imposible, ¿qué dice? Agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe que Dios, tanto como es amor, tiene todo bajo control en su vida, en mi vida, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia? Dios tiene el control. Entonces aquí dice que sin fe es imposible agradarle. Otra versión dice, sin fe es imposible desprenderle una sonrisa a Dios de sus labios. Qué bonito es que pudiéramos ver a Dios agradado, ¿verdad? Sonriente con nosotros. Que dijera, wow, este es mi hijo, que me cree,
Me agrada por su fe, porque tiene la fe para mover montañas. Usted ve que sus hijos, todos los que tenemos hijos, se levantan todas las mañanas y lo primero que dicen es tengo hambre, ¿verdad? Ellos nos están preguntando, ¿hay leche? ¿Hay pan? ¿Hay panqueques? ¿Hay frijoles? Ellos no están preguntando nada. Ellos dicen, ay, tengo hambre. Tienen la fe de que cuando ellos se vayan a sentar a la mesa, ¿qué va a haber? Pues toda la comida, su panito, su cereal, su leche, todo lo que ellos comen. Y usted se está tronando los dedos a ver cómo consigue el pan, cómo consigue la leche, cómo consigue todo, para que cuando sus niños se despierten, ellos lo tengan en la mesa, ¿verdad? ¿Sabe que nuestra fe debe ser así como los niños? Cuando los niños dicen, yo creo que Dios puede hacer las cosas, nos debe impactar a nosotros en nuestro corazón. Porque así debe ser la fe, como la fe de un niño. Que sin pensar cualquier circunstancia alrededor de nuestra vida, la que estemos pasando, le digamos, yo te creo, yo soy tu hijo, yo quiero tener la fe como un niño. Y no estoy hablando de inmadurez, estoy hablando de la fe madura. Pero decir, yo te voy a creer como este niño te cree, así como este niño declara las cosas, yo le voy a creer. ¿Sabe que las oraciones de nuestros hijos de horas hoy, muchas veces Dios contesta más las oraciones de Dios que las nuestras? Porque ellos son sinceros. Cuando uno pasa metido dentro del carro y está la máquina, y cuando sale hay una persona que se lo seca a uno y le limpia las llantas, entonces no tiene una necesidad ni de bajarse. Qué rico, ¿verdad? Que se lo hagan todo a uno ahí. Y cuando vimos al muchacho, hermano, eran casi las 9:15 de la noche, 8:45 de la noche. El campo lo cerraba a las 9 y todavía estaban atendiendo. Y cuando nos paramos ahí y fue lavado el carro, nos parqueamos y el muchacho llegó y empezó a secar el carro. Y mis hijos dicen, ay, pobrecito, se le mira cara de cansado. Y yo poniéndolo a trabajar. Y mis hijos diciendo, se mira bien cansado. Y empezamos a platicar con ellos ahí adentro del carro. Y dicen, a mí me gustaría que si yo tuviera dinero, yo le diera $1 millón, dice, para ayudarlo. Porque él tal vez está aquí trabajando para pagar su universidad. Mi hermano, yo creo que Dios escucha la oración de los niños. No es que me vaya a ganar la lotería. Y si me la pues gloria a Dios. Y si se la haga a usted, pues se la comparte. Pero hay muchas cosas por hacer. Cuando nosotros le creemos a Dios, hermano, le creemos, le tenemos que creer de verdad. Mis hijos no tenían dinero ayer. Y nos sacaron ahí un par de dólares más y abrieron la puerta y dijeron, toma para ti. Por la gratitud que tenían en su corazón porque les había limpiado su carro. Miren la gratitud que debemos de tener nosotros en el corazón, porque Dios nos limpia nuestra vida, ¿no? Amén. Nos limpia nuestro corazón, nos lo cambia, nos lo transforma y nos da uno nuevo. Den un aplauso a Dios por eso. Eso es lo que Dios hace. Porque nosotros nos acercamos con fe a Él, a creerle. Por eso dice aquí, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír, dice, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted escucha testimonio de alguien más que no está haciendo las cosas en la vida de alguien, eso debe inyectar su fe, debe hacer creerle más a Dios. Yo he escuchado, yo soy nuevo aquí, pero yo he escuchado que Dios da visiones en este lugar, que Dios da profecía en este lugar, de que Dios se mueve en este lugar. ¿Sabe que eso alimenta mi fe? Eso debe alimentar su fe. Porque hoy lo miramos en pequeña magnitud, pero después lo vamos a ver en una magnitud tan grande, hermano, que ni nos vamos nosotros a creer lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Vamos a decir, ¡wow! ¡Qué cosas más tremendas las que Dios está haciendo! Dios habla en tiempo y en fuera de tiempo. Siempre está predispuesto, hermanos, para poder hablarle a su pueblo. Pero nuestro oído dice que debe estar circuncidado. El prepucio de nuestro oído, hermano, debe estar circuncidado, debe ser cortada la carne de nuestro oído para poder escuchar en lo espiritual, para poder entender lo que Dios quiere hacer en lo espiritual. Hay tanto que Dios quiere hacer en su iglesia, pero la iglesia a veces no entiende. Y Dios nos tiene que tomar de la mano y decirle, y sentarnos aquí, como cuando usted le dice a su hijo, aquí te quedas sentado. Y cuando usted voltea, el niño anda corriendo por todos lados.
Si se lo dije por su hijo, no creo que fue por el suyo, fue por el mío. Fueron por los míos. Uno repite y repite y repite las cosas, ¿verdad? Pero así son los niños. Y moldean el corazón del papá, ¿verdad? El carácter del papá y de la mamá. La fe es obediencia a Dios. Dice en el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, escuche bien, por cosas que aún, dice, no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Usted ha leído, ¿verdad?, la historia del arca de Noé. Amén. Antes de que fuera construida el arca de Noé, antes de que fuera el diluvio, no llovía. No caía agua del cielo. Dice que la tierra se regaba con un rocío que salía de la tierra. Era un rocío el que mantenía la tierra verde. La grama, mejor dicho, verde. Noé nunca había visto que lloviera del cielo, que hubieran relámpagos, que hubieran truenos. Nunca lo había visto en su vida. Por eso dice que aquí fue advertido de cosas que no se habían visto aún. Si a usted le dice, hermano, mire, va a pasar esto, y usted nunca lo ha visto, ¿usted qué hace? Ah, ¿será usted? ¿Será posible? Hasta no ver, no creer. Dice un dicho, ¿verdad? Y yo si no lo miro, pues no lo creo. Pues déjenme decir que usted es como Tomás. Tomás fue el discípulo incrédulo de la Biblia. Que cuando le dijeron, vimos al Señor Jesús resucitado, dijo él, no creo. Ustedes lo dicen, pero hasta que yo no meta, dice, mi dedo en sus llagas y que yo no toque su costado, entonces hasta no ver, no creer. Y dice que pasados 7 días después, Jesús se les vuelve a aparecer a sus discípulos, entre los cuales ya estaba Tomás. Y Jesús dice que, hermanos, mire esto tan impresionante de la palabra de Dios. Dice que Jesús atravesó la pared. Atravesó la pared, ¿no? Yo aquí corro y me pego un gran golpe en la pared. Y usted ni lo intente en un vídeo tampoco. Porque Jesús estaba glorificado. Amén. Había resucitado, ¿no? Y dice que cuando Tomás lo vio, ahí sí dijo él, ahora sí creo. Ahora sí. Porque lo estoy viendo. Y dice que Jesús tomó su mano y le dijo, toca mi costado, mira mis llagas. Y le dijo, tú estás creyendo porque me estás viendo. Más bienaventurados, dice. Son los que... Eso nos involucra a nosotros, hermano. Amén. Bienaventurados los que no creyendo van a creer en mí. Amén. Esa es la fe, hermano. Jesús murió por nosotros, aunque nosotros no la hemos visto en la cruz. Pero la palabra de Dios nos dice que Él murió por nosotros. Y si yo no creo, yo soy salvo y soy un hijo de Dios. Porque a los que creen, involucran la fe, les ha dado la potestad de ser llamados ¿cómo? Hijos de ¿Hijos de qué? De Dios. ¿Usted cree? Amén. Usted es hijo de Dios. No todos son hijos de Dios en esta tierra. Todos son la creación de Dios, todos éramos criaturas de Dios. Pero a los que creen en Jesús, por la fe, les ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Cuando un niño es adoptado, hermano, así como nosotros fuimos adoptados por Dios, nos da un nombre, nos da un respaldo. Y tenemos la autoridad de decir, yo me llamo tal y tal, con el apellido tal y tal, porque he sido adoptado. Porque la palabra adopción implica que yo tome todo lo que era de la otra persona. Yo voy a recibir herencia, voy a recibir trato, voy a recibir educación, todo bajo la persona que me está adoptando. Y Dios es un padre responsable. Dios le da a usted un nuevo corazón. Dios hace cambiar su pensamiento. Hay una renovación de su entendimiento en su vida, de parte de Dios, porque Dios es su Padre y lo está capacitando para cosas mayores en Él. Jesús lo prometió, aún ustedes harán cosas mayores. Mira, hermano, aún es tiempo de que no miremos las cosas mayores. Los milagros, las maravillas y los prodigios, hermano, ahí en África se oyen. ¿Será que en aquel lugar no hay tantas distracciones como las que nosotros tenemos aquí en día?
Sí, ¿verdad? Allá posiblemente, y muchos hogares no tienen televisión, ni cable, para perder 2-3 horas en 2-3 partidos de fútbol. O para pasar 2 o 3 horas en el internet, ¿verdad? Yo le digo, y lo digo por mí, hermano. Por eso, gracias a Dios que yo soy nuevo aquí, no conozco a nadie. Porque yo lo digo por mí. Yo no puedo tener la calidad moral, hermano, con mi hijo o con mis hijos, de decirle, haz esto, si yo no lo hago. Si les digo, apague la televisión y pónganse a leer la Biblia, cuando nunca me ven leer la Biblia en mi casa. No les puedo decir, váyanse al cuarto a orar, cuando no me miran a mí orar. No puedo tener la calidad moral para hacerlo. Pero si ellos me miran a hacerlo a mí, ellos lo van a hacer. Porque van a decir, mi papá y mi mamá son un hombre y una mujer de fe. Son de ejemplo para mi vida. Entonces, mayores cosas, hermano, van a suceder cuando todas las circunstancias alrededor de nuestra vida, cuando todos los distractores que hay alrededor de nuestra vida, los hagamos a un lado. ¿Sabe que por eso es bueno cuando nos retiramos a buscar al Señor? Cuando nos apartamos un tiempo a buscar al Señor. Jesús lo hizo. Jesús dice que estuvo 40 días y 40 noches, ¿en dónde? En el desierto. Ahí estuvo y ahí fue tentado. Así que si Jesús fue tentado, usted también va a ser tentado. Amén. Pero Jesús tenía la palabra en su boca. ¿Sabe que el diablo también conoce la palabra? Y se la sabe a veces más que nosotros. El diablo recita la palabra. Pero nosotros tenemos que estar preparados para poder responder con la palabra también. Jesús le dijo, escrito está. Y le repetía lo que estaba en el Antiguo Testamento. Escrito está, escrito está. ¿Dónde debe estar su respuesta? En la palabra. Pero debemos de involucrar, eso también es fe. Fe, aquí dice que es obediencia. Versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Cuando uno es nuevo en este país, hermano, uno no sabe para dónde es el norte, para dónde es el sur, para dónde es el este, no sabe para dónde va. Más si lo dejan ahí perdido, ¿y para dónde? Mi pastor decía, cuando uno sabe a dónde va, cualquier bus lo lleva, a cualquier bus se sube. Está perdido, no sé para dónde, este me sube, me voy. ¿A dónde me lleve? No sé, pero así salió Abraham. Abraham salió de un pueblo pecaminoso de Ur de los Caldeos. Su padre era pagano, le había enseñado a adorar dioses, y de ese círculo, hermano, de pecado, y ese círculo de idolatría, Dios vino y agarró a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. No le dijo, te voy a bendecir, te voy a hacer una gran nación, te voy a dar muchos hijos, vas a hacer esto, y vas a hacer... No le dijo nada, solo sal, deja a tu tierra, a tu parentela, y en el camino te voy a mostrar a dónde vas. ¿Cuántos haríamos eso por fe? Amén. ¿Cuántos haríamos eso por fe? Amén. Por sus dichos los conoceréis. ¿Dejaríamos realmente nosotros guiarnos así por Dios? Amén. A obedecerle, a creerle a Dios, a decirle, Señor, heme aquí, Amén. envíame a mí. A que cuando el Señor, como lo hizo con el profeta Samuel, y le decía, Samuel, Samuel, usted diga, ¿es Dios el que me está hablando? ¿Es Dios el que me está llamando? Y que no nos tengamos que parar como Samuel y ir con el sacerdote Elí y decirle, ¿me llamas? Sino que su oído pueda estar circuncidado, puede usted decir, es Dios el que me está llamando. Es la voz de Dios. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Cuando escuchamos la voz de Dios, hermano, no hay ninguna pequeña duda en nuestro corazón. Ninguna. Estos hombres le creyeron a Dios, caminaron con Dios, le obedecieron a Dios.
y muchos ni siquiera alcanzaron a ver la promesa de Dios. Moisés ni alcanzó a entrar, hermano, a la tierra prometida. La vio de lejos y es contado como un hombre de la fe. Gente que peleó y vio morir personas a la par, guerreros a la par de él, y están contados como hombres de fe, porque pelearon por Dios, pelearon por su pueblo. ¿Por qué? Porque quien estaba delante de ellos era Jehová de los ejércitos. Amén. El que nunca había visto derrota. ¿Sabe que la iglesia es el ejército que deja morir a sus heridos? Muchas veces. Cuando alguien cae, hermano, cuando alguien peca en la iglesia, se le aparta, se le deja a un lado, se le menosprecia. Y muchas veces mueren espiritualmente. Pero la iglesia, lo que debemos de hacer, hermanos, es rescatarlo, restaurarlo, decirle: fallaste y pecaste, sí, pero arrepiéntete y vas a alcanzar misericordia. Y vente, no te quedes atrás. Hay que caminar, hermano, muchas veces la doble mía con la gente, con las personas, pero no nos podemos dejar muertos. Nosotros también estamos llamados a ayudar. Y podríamos hablar de muchos, hermano, pero también le quiero dar unos ejemplos de no creerle a Dios. En el capítulo 8 del libro de Marcos, Amén. o mejor acompáñenme al capítulo 11 de Juan. Juan, capítulo 11. Yo sé que el tiempo avanza. Y es un pasaje conocido también por muchos, y es el pasaje de la muerte de Lázaro. Lázaro, dice la palabra, que era amigo de Jesús, y Jesús lo amaba, juntamente con sus hermanas, sus dos hermanas, María y Marta. Dice que él los amaba tanto a ellos porque fueron sus amigos. ¿Tiene usted amigos que amen? ¿Se siente usted amado como amigo? La Biblia dice que el que se diga ser amigo, que se muestre como amigo. Así lo debemos demostrar. Y la palabra dice que usted y yo estamos llamados a ser amigos de Dios. Así que si decimos que Dios es mi amigo, yo me debo demostrar como amigo de Dios. Eso no quiere decir que Él deje de ser mi Señor. Eso no quiere decir que Él deje de ser mi hermano mayor. Eso no quiere decir que Él deje de ser mi Salvador. Pero Dios nos está llamando en la fe a tener una relación más cercana a Él, más íntima, más personal. Nuestros amigos saben mucho más cosas, hermano, que nuestro hermano y que nuestros papás muchas veces. Porque les tenemos la confianza para poder abrirnos. Y además, como no hay nada que ocultemos a ellos, nos conocen. Conocen cómo respondemos, conocen cómo vivimos, que nos gusta muchas veces, ¿verdad? Y así es Dios. Dios nos quiere conocer de esa forma. Entonces dice aquí, en el capítulo 11 de Juan, vamos a leerlo y me voy a detener en varias partes y esperamos que el tiempo no nos apremie. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿Cómo estaba Lázaro? Enfermo. Enfermo, ¿verdad? Y él era de Betania, en la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas, Marta y María, a decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas. Era el amado, ¿verdad? Un amado, aparte de Juan, ¿verdad? Juan es llamado el discípulo amado, pero aquí Lázaro era un amigo amado para Jesús. Y le dijeron: he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Primera respuesta de Jesús:
ponga atención a la primera respuesta de Jesús. Esta enfermedad no es de muerte, sino para que la gloria de Dios, ¿verdad?, sea manifestada y que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. 5. Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Uy, qué amiguito, ¿verdad? Amigos así, ¿para qué? Digamos, ¿verdad? En momentos de necesidad, resulta, ¿y dónde están los amigos? Y Jesús dijo, me voy a quedar 2 días más. Pero note usted que primero ha dicho Jesús que esta enfermedad no es de muerte. No se preocupen, esta enfermedad no es de muerte, así que yo me puedo ir 2 días a donde yo quiera. Puedo hacer todavía 2 días más mis labores y después vamos a ir con Lázaro. Versículo 7. Luego después de eso dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, que quiere decir maestro, ¿verdad? Ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús, no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Otra respuesta de Jesús. Nuestro amigo Lázaro le dice, duerme. Anteriormente esta enfermedad no es de muerte, ¿verdad? Sigamos leyendo. Dijeron entonces los discípulos, versículo 12, Señor, si duerme, ¿sanará? Mira, los discípulos le hacían cuestionario a Jesús. ¿Sanará? Si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. ¿Cómo estaba Lázaro? ¿Y no que la enfermedad era de muerte? ¿Y no que Lázaro solamente dormía y que lo iba a despertar? Sigamos leyendo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Versículo 15. Y me alegro, dice Jesús. Ay, qué tremendo. Y me alegro, pero no porque Lázaro se murió. Me alegro por vosotros, les dice a sus discípulos. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Jesús dijo, me alegro por vosotros, por ustedes. ¿Saben por qué? Para que su fe crezca. Porque hubiera sido fácil que Jesús llegara y los sanara de una enfermedad, pero era más glorioso levantar a un muerto después de 4 días de la tumba y de oler mal. Eso era más glorioso. Eso iba a alimentar más la fe de sus seguidores, de sus discípulos. ¿Sabe que Dios nos va a llamar a esas cosas, hermano? Amén. A momentos donde nosotros digamos, Señor, sí, yo te creo, que puedes hacer cosas maravillosas, no solo cosas pequeñitas. Muchas veces le decimos, Señor, tan grande que es mi problema. ¿Sabe qué le estamos diciendo a Dios ahí? Y tú así tan chiquito es mi problema, sí. Mejor digámosle a nuestro problema así, cuán grande es nuestro Dios. Amén. Para que las necesidades sean suplidas y para que nuestra fe crezca. Y que los problemas, no importando las circunstancias que estemos pasando, hermano, las tormentas, como decía la pastora Luis la semana pasada, los discípulos en la barca miraban las tormentas y las olas y se distrajeron. Dijeron, Jesús, ¿por qué duermes y perecemos? Mira, hermano, cuando Jesús está en la barca de nuestra vida, nuestra barca no se hunde. Él está ahí. Aunque duerma, la palabra dice que Él no se dormirá ni se adormecerá, porque Él nos guarda. Siempre Él nos guarda. Usted está en el hueco de la mano de Dios. Usted es la niña de los ojos de Dios. Dios tiene cuidado de usted y tiene cuidado de mí. Regresemos al versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, ¿verdad? ¿Quién era Tomás? Dijimos anteriormente. Incrédulo. El incrédulo, ¿verdad? Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Dónde estaba Lázaro? El sepulcro. En la tumba, ¿verdad? Ya había estado envuelto en sábana, ¿verdad? Preparado y todo, en la tumba. Ya habían puesto la piedra, todo ahí.
por 4 días. 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 5 estadios, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando vio que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María dice que se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Te tardaste tanto tiempo, Jesús? Mi hermano era amado por ti, era tu amigo. Por cierto, en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, el día lunes, Él visitaba a María, Marta y Lázaro, como sus amigos, para irse a despedir de ellos, porque los amaba. Entonces Marta dice: mira, no que lo amabas, no que nos amabas a nosotros, no que éramos amigos, pues. Se murió. Si hubieras estado tú aquí, Él no se hubiera muerto. Pero resulta que se murió. Versículo 22, perdón. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Media fe, ¿verdad? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Tu hermano qué? Resucitará. Palabras de Jesús: tu hermano resucitará. ¿En su Biblia está en el rojo? ¿Sí? Sí. Es literalmente palabras de Jesús. Tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Bien teóloga, ¿verdad? Se sabía la Biblia. Yo sé que va a haber una resurrección en el día postrero y Él va a resucitar. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Vivirá. Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, se fue y le fue a hablar a María. Dice: llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él, y Jesús todavía no había entrado a la aldea de Betania, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro para llorar a su hermano. Pero María, dice, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, las mismas palabras, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mi hermano, cuando usted oye algo de Dios, y usted va con la gente y se emociona porque lo que Dios dice, usted va con la gente, ¿qué hace? Se lo repite, ¿verdad? Alguien que ha estado enfermo por años de una enfermedad y es sanado en el nombre de Jesús, va y con la gente dice: mire, Dios me sanó. Yo tenía tal enfermedad y Jesús me sanó. Marta había escuchado de Jesús que su hermano iba a resucitar y que Él era la resurrección y la vida, y que todo aquel que Él cree, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Pero Marta no se lo fue a decir a María, porque María cuando regresó, cuando llegó donde estaba Jesús, le fue a decir las mismas palabritas: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora quiero que note usted esto. Mire cuánta incredulidad había en el pueblo de Dios en aquel tiempo. Era un ambiente de incredulidad, de falta de fe, de no creerle. El pueblo había pasado 400 años sin recibir palabra. El último libro del Antiguo Testamento era el profeta Malaquías. Del profeta Malaquías a Juan el Bautista pasaron 400 años donde Dios dice que cayó, no dijo nada. Y cuando el profeta Juan el Bautista empezó a hablar de Jesús y empezó a predicar el arrepentimiento, la gente era incrédula. Y cuando Jesús nació y empezó su ministerio, la gente seguía siendo incrédula. Hermano, ¿cómo quiere usted ser de aquí en adelante? ¿Creyente o incrédulo? Creyente. ¿Verdad que sí? Amén. Vemos las cosas que Dios hace y no le creemos. Aterrizo ya con esto. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, a María y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió.
se estremeció en espíritu y se conmovió. Esas dos palabras son sumamente interesantes, hermanos, para este capítulo 11. Si usted va a buscar al original, sabe usted que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego y Jesús hablaba arameo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero si usted va a buscar al original, a buscar las palabras en griego de la palabra se conmovió en su espíritu, va a encontrar algo bien interesante. Y es ahí lo bonito cuando ahondamos un poco la palabra de Dios. Porque estas dos palabras que aparecen aquí, que dice, se estremeció, es que le cambió el ánimo a Jesús. Le cambió su estado de ánimo. Se estremeció. Lloró. Y la palabra conmovió en el original, ¿sabe qué quiere decir, hermano? Lloró. Quiere decir ira. No quiere decir tristeza. Quiere decir ira. Dice que Jesús se le cambió el ánimo de ver tanta incredulidad que había en el pueblo de Dios, en sus discípulos, en sus amigos, en todos los que estaban alrededor, que no creían que Jesús podía resucitar a Lázaro. Esa palabra en el original quiere decir algo fuerte. Se airó. Le cambió el estado de ánimo a Jesús y se airó. Y mire lo que dice después. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ven. Y mire cómo el ambiente de incredulidad sigue. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba a Lázaro. Porque dice aquí que Jesús lloró. En el 35. Jesús lloró. Y este versículo, hermano, creemos nosotros que porque Jesús lloró era de tristeza. Pero ¿alguna vez usted ha llorado de enojo? ¿Verdad que sí? A veces lloramos de cólera porque ay, no me creen. Estoy diciendo la verdad y no me creen. Cuando usted le habla a una persona de Jesús y la persona es tan incrédula y con un corazón tan duro, y dice, no, a mí no me importa. Entra una ira santa dentro de nuestro corazón, hermanos, que uno dice, ¿cómo puede ser posible que no pueda creer? Si en Dios todo es posible. ¿Sabe que hay palabras que son absolutos de Dios? La palabra todo, ¿qué quiere decir? Todo. Y la palabra nada, ¿qué quiere decir? Nada. Nada. Son absolutos de Dios. No hay nada imposible para Dios y todo lo podemos en Cristo, ¿que qué? Que nos fortalece todo. Entonces dice que Jesús dijo, al ver eso, y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente otra vez conmovido, vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quita la piedra, quita la piedra. Y otra vez la incredulidad dice, el Señor tiene 4 días estar ahí y hiede, huele feo. Y Jesús dice, mueva la piedra. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿A cuántos les han dicho aquí que Dios es poderoso? ¿A cuántos les han dicho aquí que la gloria de Dios se puede manifestar? Amén. Póngase de pie. ¿Sabe que si habláramos nosotros tecnológicamente como se habla en estos últimos días, ¿verdad? Todas las computadoras tienen un chip de memoria. Y ahí está toda la información que esa computadora necesita para que cuando usted se siente frente a esa computadora, usted abre una calculadora y le haga la operación perfecta de lo que usted está sumando o lo que está restando. Y ahora más aún, que el buscador de Google como que ya le leyera la mente, ¿verdad? Usted ya pone ahí unas 3, 4 palabras. ¡Ay! Eso era lo que yo quería. Y eso es que usted hace clic. ¿Sabe que Jesús, nuestro Dios, quiere ponernos el chip de la fe? Amén. Para que cuando las cosas empiecen a suceder en medio de nosotros, nosotros no dudemos. Y que usted en su espíritu esté programado por Dios para creerle
para no dudar, y no como un robot en creer todo lo que pasa a su alrededor, sino para que su espíritu usted tenga el discernimiento de que las cosas suceden en Dios. Ese género de Dios es la fe. Usted y yo tenemos que tener la genealogía, el gen de la fe en Dios, para no dudar lo que Dios quiere hacer. Podamos tener guerra aquí, una batalla aquí en nuestra mente, porque los dardos del enemigo vendrán a nuestra mente, pero en nuestro corazón diremos: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho en esta enfermedad que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho en esta circunstancia económica que si creyeres verás la gloria de Dios. En este momento difícil de tu vida, solamente cree para ver qué gloria es el Señor. Yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien aquí que no tenga la fe en Dios y que hoy quiera creer que Jesús murió por él en la cruz, que Jesús lo está llamando a que le conozca, a tener una relación más íntima con él, y esto no es religiosidad y no es religión, es una relación con él. Yo quiero que todos cerremos nuestros ojos, y aquel que Dios le esté hablando en esta mañana y lo esté llamando a su presencia, a sus pies, pueda levantar la mano ahí en su lugar y decirle: Señor, yo quiero creer en ti, porque quiero tener la potestad de ser llamado tu hijo. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesús y lo quiere aceptar en su corazón, hoy es muy buen tiempo para que usted lo haga, para creerle a él. Dios quiere hacer cosas poderosas en su vida, pero necesita dar un paso. Necesita dar un paso hacia Él. No tema. Dios no lo va a obligar a nada que usted no quiera hacer. Él va a poner el querer como el hacer en usted. ¿Hay alguien? Si no hay nadie, voy a hacer un segundo llamado. Y le voy a pedir que vengan aquí al frente. Aquel que quiera hacer y quiera recibir el gen de la fe de Dios en su vida, quiero que se venga para acá. Vamos a orar por usted. Queremos imponer nuestras manos en este lugar para que usted de este lugar salga con la convicción, porque por eso dice: es fe la certeza y la convicción de lo que se espera. Usted debe de esperar cosas poderosas en Dios. Usted debe de esperar cosas grandes en Dios en su vida. Y usted verá que su fe no le caerá. Está agarrado de la mejor mano, de la mano de Dios. Y el Espíritu Santo lo guiará. En el nombre de Jesús. Si usted sabe esta canción, se quedó ahí en su lugar, repítala, cántela al Señor. El Señor aumente nuestra fe. Y nosotros vamos a orar aquí. Así es, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aquí está tu pueblo, Dios, queriendo ser inyectado, Padre, de esa fe poderosa. Esa fe que no nos hace obviar las circunstancias, pero que nos hace creer que la fe, por la fe se pueden cambiar. Pon el gen, Señor, en el nombre de Jesús. Desarrolla el gen de la fe, Señor, en mis hermanos. Empieza, Señor, a orar en sus corazones, en sus mentes, Señor. Llevamos en este momento, Señor, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Pedimos que la fe en sus vidas, Señor, sea aumentada. Oh, aumenta la fe, Señor, de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, para creerte, Señor. Sé que han habido momentos difíciles, sé que han habido circunstancias difíciles,
El viento y las olas se han levantado, Señor. La tempestad se ha puesto dura. Pero tú estás ahí, Señor, en su barca, en su vida. En la barca de la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús no se hundirá, Señor. Sino saldrá siempre a flote, Señor, y llegará a un puerto seguro. Y ahí podrá decir con sus pies firmes en la tierra: yo creo en Jesús. Yo creo en Dios. Creo en el poder de mi Dios. Creo en el poder de Jesús. Oh, si estás llamando, Señor, a sus vidas, a servirte, Señor, a buscarte más, es tiempo de creerle. Es tiempo de desarrollo, Señor. Es tiempo de actuar. La fe no es solamente una declaración positiva. La fe es creer. La fe es creerle a Dios. No importando lo que haya alrededor, en el nombre de Jesús. Usa, Señor, estas vidas. Usa, Señor, sus manos. Usa, Señor, sus palabras. Usa su ser. Por la fe, Señor, otros correrán, Señor, en pos de ti. Por ellos, Señor. Por sus palabras, Señor, otros creerán. Por su testimonio, otros creerán. Sus palabras, Señor, serán poderosas. Sus hechos, Señor, serán poderosos. En Dios, en el nombre de Jesús. Aumenta la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Es tiempo de crecer. No es tiempo de menguar, es tiempo de crecer. Es tiempo de desarrollarse en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, tu gloria y poder, Señor. Oh, acércame. Te queremos ver, Señor, en este lugar. Te queremos ver desarrollarte en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús queremos acercarnos a tus brazos, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, santo, 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 santo. Vamos, levante sus manos ahí en su lugar. Levante sus manos. Dígale: yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Yo creo que desprenderé sonrisas de tus labios, Señor. Yo creo que te agradaré, Señor, porque mi fe será como la fe de un niño, Señor, que te creerá, Padre. Que declarará, Señor, que las cosas sucederán, que milagros veremos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, santo, 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 santo. Oh, sí, Señor. Oh, bendito Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No hay ningún despropósito, Señor, en la vida. Todo tiene un propósito en Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, santo, santo, santo. Oh, mira las manos levantadas, Señor. Oh, sí, Señor, ministra conforme al deseo del corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Bendito, Señor. Bendito, Señor. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Jesús. Oh, santo, Señor. No queremos dudar, Señor, cuando tú te muevas. No queremos dudar cuando tú te muevas en esta iglesia, Señor. Oasis de Dios será una iglesia, Señor, donde tú te muevas con libertad, Señor. Que te muevas con libertad, Señor, y tocarás y harás cosas impresionantes, Señor, como lo hacía, Señor, con el apóstol Pablo, que dice que el apóstol Pablo hacía milagros extraordinarios, Señor, por medio de él. En el nombre de Jesús, usa, Señor, usa a mis hermanas, usa a mis hermanos, Señor, para cosas extraordinarias, Señor, que nos podamos mover todos, Señor, en el ambiente de la fe, Señor, en el nivel, Señor, de lo sobrenatural, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, tú nos estás diciendo, Señor, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Oh, que esas palabras, Señor, se aniden en nuestro corazón, que se aniden en nuestro corazón y que podamos decirle a las circunstancias, que podamos decirle a nuestra alma: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho. Escucha, oh alma mía, escucha. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Oh mujer, no te he dicho que si creyeres que verás la gloria de Dios. Hombre, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Joven, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Oh, hasta nuestros niños, Señor. Hasta nuestros niños, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito Dios. Queremos ser una generación de fe. Una generación de fe. Una generación de fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Jesús, Señor, nos vamos de este lugar con la certeza y la convicción de que tú harás cosas poderosas, Señor, en nosotros. Llévanos en paz. Te pedimos que esta semana sea una semana de sorpresas en Dios. De que nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales sean abiertos para ver tus maravillas y tus milagros, Señor, en nuestra casa, en nuestro trabajo, Señor, y en la calle, Señor. Donde nosotros vayamos, Señor, la gloria de Dios sea manifiesta, Padre. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, que los enviamos en paz en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre, por lo que haces y por lo que harás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vayan a la bendición de Dios. Que tengan una muy buena semana en el Señor.